Muy bien, el mensaje que quiero compartir con vosotros en el día de hoy está muy relacionado con realidades sociales que afectan a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Por traer algunos datos, los datos de índices de suicidio de 2019 a 2021 en niños y jóvenes crecieron la escalofriante cifra de un 32%. Pero la cosa parece que no va mejor. En 2022, estos índices con relación al año anterior crecieron, es decir, 2022 con relación a 2021 crecieron un 5,9%. O sea que los índices siguen avanzando en este sentido. Y esto lo que nos muestra es que estamos ante una problemática seria dentro de lo que es nuestra sociedad. Pero también por traer y conectar también otros sucesos de violencia de distinta índole que seguramente que habréis visto a través de los noticieros. Quería traer 3 casos. Uno que geográficamente está localizado aquí en Barcelona hace algunos años. No sé si recordáis el joven que quitó la vida, era preadolescente, adolescente, quitó la vida con una ballesta a su profesor en un instituto de Barcelona. Pero luego esto no conoce de barreras geográficas. En Elche, un adolescente quitó con un arma la vida de sus padres. Y en Murcia, que se conoce como el asesino de la katana, también un chico adolescente le quitó la vida a sus padres con una espada. Y tú te preguntas, bueno, ¿y este hombre por qué viene y trae esto horroroso y lo presenta aquí? Bueno, porque creo que la tendencia y la tentación es pasar un velo tupido sobre esto y simplemente mirar hacia un lado y decir esto no tiene nada que ver conmigo. Pero la realidad es que sí, porque somos iglesia, porque somos luz, porque precisamente somos quienes tenemos respuesta y esperanza para todas estas realidades. Y el mensaje del Evangelio precisamente nos brinda esa esperanza, nos brinda esa solución. Jesús, pero también en nosotros como instrumentos de Jesús para bendecir a las generaciones. Y lo he titulado De generación en generación. Y es verdad que, antes de eso, haciendo un repaso también a resultados de estudios que lo que hacen es ver cuáles son los factores que influyen positivo o negativamente en el comportamiento de niños y jóvenes. El resultado que nos encontramos cuando sondeamos algunos estudios es que el factor de mayor influencia en su comportamiento es el entorno. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que los factores externos tienen un peso muy importante en ese comportamiento, esos pensamientos suicidas, esa depresión, ansiedad, dificultades para relacionarse, etcétera, etcétera, en nuestros niños y jóvenes. Ahora, no estoy diciendo que los factores internos no tengan importancia, sí que la tienen. La parte genética es importante, pero obviamente la realidad espiritual de que pues el pecado está en todos nosotros es algo de mucha importancia. Pero es verdad que el entorno ayuda a potenciar todo esto o a solventarlo, ¿no? Sabemos que en un hogar cristiano, por ejemplo, en Cristo hallamos sanidad, en Cristo hallamos restauración y hallamos salvación en este sentido. Y la Biblia es verdad que no profundiza demasiado con respecto a estas cuestiones, pero sí que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos deja algunos ejemplos y algunos consejos con respecto al tema de la familia, la educación de niños y jóvenes. Y hoy vamos a centrarnos en uno de esos ejemplos. El ejemplo del joven Timoteo y de las personas que fueron influencia para él. Así que os voy a invitar a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Repito, segunda a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lo primero que vemos en la primera parte del versículo 3 es que Pablo está conectando
con su línea generacional. Menciona a sus antepasados y cómo sus antepasados sirvieron con limpia conciencia, y él ahora retoma eso de su línea generacional y ahora él sirve con limpia conciencia, ¿vale? Línea generacional de Pablo, pero también es probable que Pablo, al estar escribiendo a Timoteo, un joven que creció en un hogar judío, pueda también estar apelando a ese obrar generacional de Dios en el pueblo de Israel. Dios obra a través de Abraham, Isaac, Jacob, José, Daniel, Isaías y todos estos personajes bíblicos, generaciones que encontramos en la Biblia, que en el apostolado de Pablo reciben continuidad. Dios obra a través de las generaciones. En el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, podemos ver esta relación casi como de un padre con un hijo, esta intimidad, esta cercanía que tiene Pablo con Timoteo, y que desde la cárcel, desde la prisión, porque se cree que esta segunda carta fue escrita desde la prisión, está recordando precisamente esa fe no fingida que se forjó en Timoteo. Ahora, después de conectar con su línea generacional, Pablo va a conectar en el versículo 5 con otra línea generacional, la línea generacional de Timoteo. Se nos menciona aquí a Loida, su abuela, y a Eunice, su madre, como personas claves en esa transmisión de la fe en Timoteo. Encontramos en Hechos 16 que Eunice, la madre de Timoteo, era una judía que aceptó a Jesús, creyente, cristiana, se convirtió al cristianismo, pero podemos también deducir que su abuela Loida también lo hizo. No así su padre, que se nos dice que era griego, pero no se nos menciona en el texto bíblico que fuera creyente. Pero Timoteo tuvo en estas dos mujeres modelos y ejemplos que encarnaron el Evangelio, todas esas verdades que encontramos en la Biblia. Ahora vamos a ir a un segundo texto que es verdad que no es continuo, pero está dentro de la misma carta y nos va a ayudar a esclarecer y añadir algunos otros elementos a este mensaje. Os invito a 2 a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Repito, 2 a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que me gustaría resaltar o retomar de este versículo es este aspecto de la persuasión. Es un aspecto que cobra una importancia dentro de lo que es el proceso de aprendizaje en un niño o un joven. Que esos conocimientos bíblicos que se están transmitiendo desde la escuela dominical, desde el grupo de jóvenes, encuentren una persuasión, una convicción por parte de ellos. Y hay un elemento que está conectado con esto y que está en los textos que hemos leído y que nos invita a la Biblia a ser conscientes de ellos, y es el tema del modelaje. Estoy hablando de pastores, estoy hablando de líderes de jóvenes, de líderes de escuela dominical, profesores, pero también estoy hablando de los padres. Porque dentro de ese entorno del cual hablamos anteriormente, los profesionales afirman que el elemento más importante es la educación en el seno de la familia. Entonces, estos modelos son los encargados de reforzar esas verdades bíblicas. Y el problema que nos encontramos, pues es eso, que si estos conocimientos o estas verdades que se transmiten aquí desde la iglesia una vez a la semana o 2 veces a la semana
luego en casa no reciben esa consolidación, pues difícilmente van a poder ser convicciones que ellos tienen en sus vidas. Ahora os quiero invitar a ver un poco cómo sería la educación del joven Timoteo. Hemos dicho que creció en un hogar judío. Entonces, un hogar judío en su educación principalmente tendría dos pilares. Un primer pilar es el siguiente: la educación tenía como centro y como base el hogar. Y tenemos en el texto bíblico ese respaldo de cómo Loida y Eunice fueron ese pilar en la educación de Timoteo. Pero también, en segundo lugar, tenemos otro pilar dentro de lo que es la formación en un hogar judío, que es que el contenido de esa formación sería un contenido teocéntrico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la mayoría de la educación de Timoteo provendría de las Sagradas Escrituras. Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento era para los judíos la verdad revelada de Dios. Y este era mayoritariamente el contenido de la educación de Timoteo. Ahora, hagamos un ejercicio e intentemos traerlo a nuestra realidad actual. Y vamos a hacer un análisis, una reflexión de qué diferencias nos encontramos. Lo primero que encontramos es que vivimos en unas dinámicas económicas y sociales que están empujando a las familias, principalmente a padre y madre, a trabajar tiempo completo, los dos. Esto, pues, nos está dejando muy poco tiempo para invertir en nuestros hijos, o ha reducido enormemente el tiempo que estamos invirtiendo en ellos, en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Claro, esto tiene un impacto importante, porque a diferencia del joven Timoteo, que su abuela Loida y su madre Eunice, modelos, como dice Pablo, que encarnaron esa fe no fingida que ahora vive Timoteo, pues nuestros jóvenes y nuestros niños se están encontrando con falta de referentes, falta de modelos que encarnen ese evangelio en el hogar, en la iglesia o en distintos lugares, que puedan invertir tiempo suficiente en ellos, porque nos han vendido una gran mentira. No, lo importante es que yo pase tiempo de calidad con mis hijos. No, lo importante es que tú estés presente con ellos, que pases tiempo con ellos, que si vivimos esta realidad económica y social, que tú compenses esta realidad, aprovechando el tiempo que tenemos, fines de semana, en las noches, o el tiempo que tienes con ellos, compartiendo con ellos, modelando el evangelio, encarnando las verdades de Dios. Y en esta línea debemos ser conscientes de una realidad que conocen bien los antropólogos, y es la siguiente: la cultura y la sociedad en la que hemos crecido moldea nuestras expectativas y nuestra identidad. Y hemos crecido en una sociedad occidental en la que en mayor o menor medida nos hemos visto influenciados por valores como el bienestar, el confort y el placer. Claro, el problema de esto es que muchas veces nos ubica o nos lleva a tomar decisiones que son contrarias a la verdad de Dios. Cuando en la verdad de Dios encontramos que debemos entregarnos, sacrificarnos por los demás. No hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Pero este sacrificio, esta entrega, este llamamiento a entregarnos por otros, encuentra en Jesús esa expresión más grande. Jesús, que entregó su vida y todo su tiempo y todo su ser por nosotros, nos lanza como sus hijos y sus hijas ese llamamiento a tomar decisiones que impacten generaciones. Y en esa misma línea, como sociedad occidental, nos escandalizamos de lo que vemos en otras sociedades. Cuando vemos, por ejemplo, que
Hay niños que están siendo explotados en otras sociedades desde muy pequeños, muchas horas de trabajo, o que hay niñas o niños que se venden por dotes, por camellos, por estas cuestiones, y nos cogemos de los pelos y decimos, ¿cómo puede estar pasando esto? Pero en nuestra ceguera occidental no nos damos cuenta que nosotros también estamos teniendo actitudes que son nocivas con nuestros niños y nuestros adolescentes. Estoy hablando del abandono. Y abandono no es solamente no dar una bonita casa a mi hijo, no darle alimentación, no darle ocio. Abandono es no estar presentes cuando ellos lo necesitan. Cuando tienen problemas en el instituto por estudios, cuando tienen problemas emocionales, etcétera, etcétera. No podemos obviar esta realidad que nos influye dentro de la iglesia. Ahora, hemos hablado de este componente del hogar como centro de la educación en la vida de Timoteo y cómo ha cambiado en nuestros días. Ahora hablemos del segundo pilar, una educación mayoritariamente teocéntrica. ¿Qué ha pasado con la educación? La hemos delegado en instituciones educativas que mayoritariamente lo que nos están transmitiendo a los niños y a los jóvenes son ciencias y una pizca de humanidades, que no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero ha variado muchísimo el modelo educativo cuando tenemos en cuenta a este joven Timoteo que creció desde muy pequeño siendo instruido en las Escrituras. Claro, todo eso pues obviamente afecta a nuestros jóvenes, porque si las verdades bíblicas no tienen respaldo en el hogar o por los modelos que tienen ellos, cristianos, pero el contenido teocéntrico de su educación se ha reducido a algo muy escaso, pues tenemos un problema importante. Y aquí está el llamamiento de Dios para nosotros. Como generación, yo ahora tengo un hijo de 2 años y siento esta responsabilidad y comparto con vosotros esta responsabilidad de tomar decisiones que estén alineadas a la voluntad de Dios y no dejar influenciarnos por lo que la sociedad quiere imponernos. Justamente en línea con esto, en Juventud para Cristo, en Barcelona, hemos dado inicio a una nueva serie que se llama Referentes, porque nuestros jóvenes están carentes de referentes. Y los referentes que encuentran no son cristianos. Gracias a esta serie nos hemos encontrado con realidades como que, por ejemplo, en hogares cristianos está pasando esto. Gracias a Dios no es una mayoría, pero está pasando, porque les preguntamos a los adolescentes, hablamos con ellos, ya sus padres no son referentes para ellos. Su hermano, su hermana, porque sus padres ya no están en casa. Y esto dicho por adolescentes, no dicho por mí. Son otros. Entonces, ¿qué estamos intentando con esta serie de referentes? Que ellos puedan ver que estos referentes en los que ellos están poniendo su mirada, influencers, instagramers, deportistas, lo que ellos transmiten es pasajero. Porque una chica que sale en Instagram muy bien peinada, guapa, muy bien maquillada, ¿cuánto tiempo le va a durar eso? Esa belleza no va a estar ahí para siempre. Y muy pronto va a salir una más joven que va a tomar su lugar. Pero pasa lo mismo con un deportista. ¿Cuánto tiempo va a tener ese físico portentoso? Unos cuantos años. Y eso se va a acabar. Y queremos enseñarles precisamente esto que la verdad de Dios nos transmite. En la primera carta a Juan, capítulo 2, dice que el mundo y sus pasiones pasarán, perecerán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y este es el referente que necesitamos, Jesús. Y todos aquellos que, como Pablo, Timoteo, estaban imitando a Jesús. Y nuestros jóvenes y niños necesitan
estos referentes y estos modelos presentes en sus vidas. Ahora, este mensaje no es solamente para nuestra generación, porque como dije, Dios trabaja de generación en generación. El reto también es para las nuevas generaciones, porque como bien dice Pablo en el versículo que leímos, versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y el propósito es que estéis enteramente preparados para toda buena obra. Es vuestra responsabilidad, jóvenes, niños, que os mantengáis en las enseñanzas que habéis recibido de vuestros mayores. La obra de Dios recibirá continuidad en vosotros en la medida en que vosotros atesoréis estas verdades como convicciones. Y cuando vengan otras influencias externas, vosotros tengáis claro quién es vuestra roca, quién es vuestro refugio, dónde estáis descansando, para que cuando venga el día malo, como dice la Biblia, pues no os halléis faltos, no os halléis sin solidez en vuestras vidas, porque eso pasa. Los jóvenes se suicidan porque habían puesto muchas veces su confianza en algo que era pasajero, y cuando eso pasa, ¿qué te queda? Pero Dios permanece para siempre. Y la Biblia es nuestra esperanza. La Escritura, la palabra de Dios, en la medida en que vosotros halléis en ella esa influencia que necesita vuestras vidas y conozcáis más a Jesús. Porque Jesús lanza la invitación. Él dice, venid a mí. Parafraseándolo, caminar conmigo. Escuchar mi voz, os la he dejado en las Escrituras. Ved cómo yo actuaba y cómo actuaban mis discípulos. Y hallaréis en ella la vida, hallaréis en ella la libertad, hallaréis en ella una base sólida para construir vuestras vidas. Entonces, el reto es generacional. Dios obra de generación en generación. Y hay esperanza, porque el mismo Dios que transformó a un Saulo, perseguidor de cristianos, en Pablo, el apóstol del cual tenemos un sinnúmero de escritos, es el mismo que transformó en su momento al asesino de la katana, al joven que cometió estos atroces hechos, pero que hoy es un creyente que ama a Dios y que ha entregado su vida para servirle. Entonces, la esperanza es real. Nosotros encarnamos esa esperanza. Nosotros hemos recibido ese testigo y debemos, cada generación en su responsabilidad y en el lugar que Dios nos ha dado, servir para que esta continuidad, que yo sé que algunos estaréis diciendo quizás, no, pero Dios va a seguir con su plan para siempre. Verdad, Dios lo hará. Pero nosotros podemos formar parte y ser colaboradores de esa continuidad, de esa extensión del Evangelio. Estudiando un poquito más estas noticias, te das cuenta en la narrativa de los periódicos que el joven que asesinó a sus padres con un arma de fuego en Elche estaba enganchadísimo a un videojuego que se llama Fortnite, en el cual hay un montón de armas y de pistolas, pero el joven de Murcia, el que se conoce como el asesino de la katana, estaba enganchado igualmente a otro videojuego que se llama Final Fantasy, que el protagonista tiene una espada de enormes dimensiones. Y con esto no estoy queriendo demonizar los videojuegos. Yo no tengo consolas en casa, pero tengo amigos que las tienen. Y cuando yo voy, jugamos a los videojuegos y echamos unas risas y está muy bien. Lo que quiero decir con esto es que a lo que mayoritariamente estén expuestos nuestros niños y nuestros jóvenes, eso es lo que ellos van a reproducir. Me gustaría terminar, por tanto, orando y pidiendo al Señor que nos ayude en esta responsabilidad que tiene cada generación. Los que ahora somos mentores, pero también los jóvenes que están recibiendo este testigo.
Que el Señor, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, que es viva y eficaz, nos ayude en esta labor. Amén. Padre, gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra, que es más cortante que espada de doble filo y es eficaz, Señor, en llegar a nuestros corazones, a nuestras mentes. Te pido que la semilla que se ha sembrado en cada uno de nosotros, según la necesidad que tú has visto, pues pueda llevar fruto, Señor. Allí donde nos has puesto, tanto a nivel de iglesia como a nivel de el mundo en el que nos has puesto, Señor. En nuestros trabajos, en nuestros institutos, en nuestros colegios y en cada lugar, Señor, en el que estamos, que podamos ser luminares, Señor, luces, antorchas que brillan para la extensión de tu palabra, Señor. Gracias te doy por esta iglesia y que tú sigas edificando generación tras generación esa obra, Señor, que viene desde muchos años atrás y que hoy recibe continuidad a través de cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.